saliendo un poco del libro, pero relacionado con él. La Universidad Diego Portales hizo un estudio de lectoría de los medios. Estuvimos aquí el otro día con uno de los participantes. Y dentro de las cosas que él dice es, la Iglesia hoy día tiene cero influencia en los medios de comunicación, como otrora probablemente podría, como otrora pasada. ¿Cómo era la relación durante la independencia con los diarios, con la cosa pública? Bueno, la Iglesia tenía la cosa pública impregnada en su propio ser, diría yo. Aunque no participaba en la contingencia, sí hubo sacerdotes que lo hicieron, pero en general no participaba directamente en la contingencia. Insisto, yo creo que si uno se pone a plantear qué era el periodismo de la época o qué era la comunicación de la época, una de las excelentes comunicaciones de la época era estar en Lambón, es decir, estar en la prédica y un sacerdote que tenía varias feligresías, ¿de acuerdo? Él podía plantear sus puntos de vista o plantear efectivamente lo que él consideraba desde, de acuerdo a lo que se leía, hacia la feligresía. Por tanto, ahí había una influencia directa. Ahora, obviamente que bueno, está la cuna, ¿de acuerdo?, del periodismo, ¿de acuerdo?, Monje Blanco, ¿de acuerdo? Y él, Enríquez, él es el que empieza a plasmar efectivamente esta lucha independentista desde un periódico, y ese periódico, que es el primer periódico, empieza efectivamente a evidenciar qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que había que hacer, además. Bueno, y ahí está la Iglesia está detrás. Dato, no sé si lo has pensado en esta dimensión, pero dentro de la problemática del poder, la confesión, por ejemplo, sí, claro, es interesantísimo. Interesantísimo. Porque ahí también queda reflejado que cuando se plantea la primera Junta de Gobierno, había un personaje que es Toro Zambrano. Entonces Mateo Toro Zambrano tiene que plantearlo, pero él duda, ¿ya? Pero hay una persona que lo confiesa, ¿de acuerdo?, que es un sacerdote, y ahí aparece con documentos que él habría convencido o habría ayudado, ¿de acuerdo?, para que él efectivamente tomara la postura que tomó. Por tanto, ahí tú tienes una iglesia absolutamente comprometida en términos de las comunicaciones de la época. Era poca gente, tú lo sabrás, bueno, era poca gente, sí, en la época, y los niveles de comunicación eran ese, también el oídas, ¿de acuerdo? Me dijeron que, en fin. Se lee del libro que la relación de la Iglesia, ¿cierto?, con las autoridades no necesariamente fue siempre sencilla, y no necesariamente a la Iglesia le fue fácil, ¿cierto?, relacionarse. Leía patronato y regalismo. ¿De qué se trató eso? Porque de lo que vi fue como una especie de tipo de constitución para mantener a la Iglesia más bien reglada, ¿cierto? Cuéntanos un poco. Bueno, lo que pasa es que eso venía ya de la época de la monarquía, es decir, había que manejar la Iglesia de alguna forma, por tanto el rey plantea en su momento que él puede colocar ciertas reglas sobre la Iglesia, y esas reglas, por ejemplo, es la colocación de los obispos, ¿ya? Y lo interesante que está tan impregnado ese patronato y ese regalismo dentro de la cultura de la época, que cuando aparecen, por ejemplo, la Patria Nueva, aparece Bernardo Higgins, lo primero que hace continúa con el mismo tema. Es decir, él también quiere estar por sobre del poder no solamente temporal, sino también quiere estar por sobre del poder atemporal, que era el poder eclesial. Entonces es bien interesante. ¿Y él cómo lo hace? Él lo plantea a través de regulaciones. Por ejemplo, la regulación se genera la constitución de los regulares, por ejemplo, que es lo que podían hacer dentro de la república naciente. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia? La Iglesia se enfrenta a una situación bastante compleja. Primero, ¿por qué? Porque no puede ser reconocida por Vaticano, que solamente es reconocida en el año 1840. ¿Por qué? Porque efectivamente el poder imperante estaba bajo esta reglamentación, y esta reglamentación decía que efectivamente era la persona que estaba en el poder la que podía regular, y no necesariamente desde el Vaticano. Por eso es que mandan a la fundación, bueno, viene Musi, ¿de acuerdo? Se llama la visita Musi, a tratar de ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Acá, bueno, hasta generar ya después el arzobispado, se genera el arzobispado, bueno, y después de 1840 viene otra etapa, que eso viene en el tercer volumen. Vienen 5 volúmenes, sí, ¿cierto? ¿El tercero de qué va a ser? El tercer volumen partimos en el año 1840 y te lo voy a dar en fechas solamente por sí, para tener porque no es tan así tampoco.
Porque en este volumen tratamos la Inquisición y la Inquisición viene de antes. Entonces la persona puede decir por qué Sí, claro. estamos tratando la Inquisición en la independencia si la Inquisición viene de la época de la colonia. Muy simple, porque la Inquisición termina a la altura del año 14. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿estamos? Posteriormente, el tercer volumen habla sobre la relación de la Iglesia con el Estado. Ya las primeras... ¿Y cuál es la idea ahí? Porque uno sabe que a la altura de 1884 el registro civil, bueno, pasa a ser registro civil. Una de las un grandes gran peleas cambio, de la grandes historia de peleas, este país. y posteriormente, en el año 1925, se produce la separación. Entonces queremos, lo que estamos revisando, lo que ya, bueno, debo comentarte que el libro ya, el tercer volumen está casi listo, lo que se genera ahí es una pregunta que se hacen los historiadores: ¿quién realmente quería separarse de quién? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿quién quería separarse? ¿La Iglesia? Bueno, la Iglesia, por su parte, ya estaba un poco cansada también de toda esta situación, y también el Estado quería tener una visión más modernista de la época, como estaba pasando en otras partes, en otros lugares. Bueno, y eso lo vemos desde el año 1840 al año 25. Después del año 25 vamos hacia el año 60 con el cuarto volumen. ¿Y por qué del 25, la separación de la Iglesia y el Estado, hasta el año 60, cuando asume como arzobispo el cardenal Enríquez, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué lo colocamos a él? Porque se produce un cambio. Estamos frente a Vaticano II ya en la época del 62, y ahí entra el quinto volumen hasta el año 2005, cuando se le va a los altares católicos al Padre Hurtado. Comentábamos fuera de cámara antes de llegar acá, que dice que en el capítulo 5 en algunos casos nos vamos a sorprender muchísimo, parece. Sí, hay algunos elementos interesantes que vamos a reconocer. ¿Son de la historia de la dictadura militar, básicamente? Mira, hay de todo. Yo creo que hay personas en el último tiempo, si nosotros revisamos la historia reciente, nos vamos a encontrar con personajes interesantísimos. No porque estemos más cerca, sino por lo vertiginoso que ha sido nuestra historia patria en el último tiempo y las posiciones que se tuvo que tomar en algunos momentos. Por ejemplo, si yo parto en la época del 60 y yo me enfrento, por ejemplo, a un Jorge Alessandri, solamente con la ley del macetero nomás, sí, ¿de acuerdo? Claro. Y posteriormente me enfrento a un Eduardo Frei con esta famosa Revolución en Libertad, en donde efectivamente se produce ya la reforma agraria, que es una respuesta a lo que está sucediendo en otros lugares. Tú tienes una iglesia que tiene que empezar a colocarse también en el bemol del tiempo. Y ahí tú tienes un cardenal, tienes un arzobispo como el arzobispo Enríquez, que es capaz de poder colocarse en ese bemol. Y eso es muy interesante. Pero al alero de eso, tú tienes personas que empiezan a generar, desde la propia estructura eclesiástica, movimientos, por ejemplo, movimientos sindicales, que empiezan a dar respuesta a otro tipo de movimientos sindicales. Entonces empieza a haber una lucha bien interesante. Aparece con mucha fuerza la Pontificia Universidad Católica, aunque había sido fundada ya en el año 1800 y tanto, pero en la época del 60 la Católica es fundamental. No, y sobre todo el tema de la reforma, el mercurio miente, es un tema. Claro, cuando cuelgan ahí el mercurio miente. Bueno, ahí se produce una situación no menor, y ahí empiezan a aparecer personajes interesantísimos que vienen de la mano, me atrevería a decir, un Padre Vives, del Padre Hurtado, pero aparecen personajes como Clotario Blest, ¿de acuerdo? Aparecen personajes como, bueno, en fin, varios. Y esos personajes se enfrentan, muchos de ellos, al final de sus tiempos con este último periodo que le llamaríamos el periodo de la dictadura militar, o también hacen frente al periodo de la Unidad Popular, ¿de acuerdo?, con Allende, y esta nueva experiencia del marxismo. Entonces, tenemos una iglesia muy, muy participativa. Sí, además, bueno, el mundo era una coctelera también en esos años. O sea, la reforma en Chile, mayo del 68, o sea, la reforma, de la Universidad Católica. O sea, igual el mundo era una buena coctelera y todos estaban tomando postura. Hay una fotografía, yo a propósito de Silva Enrique, cuando en el primer Te Deum, el Te Deum del año 74, donde hay una fotografía que la toma Franz Press, donde Pinochet se levanta y va a saludar al cardenal. Hay un saludo ahí. Sí. Y la foto es notable porque el tipo se la toma con un lente y está relativamente lejos, pero la foto es editada. Y entonces queda mitad de cuerpo y están frente a frente, deseándose lo peor el uno al otro, claramente, ¿sí? Porque la mirada de seriedad, una mirada muy ruda de Pinochet, y la mirada, por cierto, de Silva Enrique también era muy dura en eso, ¿no? Entonces,
La Iglesia siempre ha estado, ¿cierto?, del lado de todas las decisiones políticas de todo el siglo XIX y XX en Chile, sin ninguna duda. Pero, ¿se parece la Iglesia de hoy a esta Iglesia de la Independencia? ¿Cuáles son sus cruces en términos de similitudes y en términos de diferencia? Perdón, pero yo creo que la Iglesia no ha estado en la toma de decisiones, yo creo que la Iglesia no ha estado en la contingencia. Sí, la Iglesia ha estado en la... claro, pero es interesante porque está en la construcción de la República, ¿ya? Porque igual está en la construcción de la República, son chilenos, ¿de acuerdo? Y es una iglesia además que es muy representativa de la sociedad en la época. Por tanto, está en la construcción. Entonces, lo que tú me estás planteando de esa foto es efectivo. Más aún, ¿cómo no va a ser efectivo si ya en los primeros años, es decir, los primeros días, sabemos, de acuerdo, que el cardenal empezó a preocuparse de la situación que estaba el Comité Pro Paz y posteriormente Solidaridad, es decir, empieza a preocuparse de lo que está sucediendo y él personalmente, y tenemos ahí algunas imágenes, personalmente él va a ver cómo están los presos políticos en el Estadio Nacional, nadie se lo cuenta. Y no llega solo, hay una fotografía donde claro, están... Él llega con... Y eso es muy interesante porque la Iglesia se coloca en una línea de la defensa de la dignidad de la persona. Y eso es fundamental, es fundamental. Mira, yo soy un convencido que la Iglesia en esa época estuvo con todos los sectores. ¿Y por qué te lo digo? Porque también estaba el otro sector. Y había efectivamente en el otro sector gente que sabía lo que estaba pasando y gente que no tenía idea. Gente que vivía en un ambiente bastante encapsulado, y estoy convencido que es así. Y en ese ambiente encapsulado había un sacerdote que llegaba y les hacía misa y probablemente los escuchaba, y a lo mejor de repente lo escuchábamos en televisión, pero ese sacerdote llegaba en la noche a la misma casa donde estaba el otro sacerdote que estaba en la población, que había sido allanada, y los dos se arrodillaban, de acuerdo, rezando al mismo Cristo. Ese elemento ya es fundamental en el quinto volumen. ¿Por qué? Porque tienes una iglesia unida y tienes una iglesia que de alguna u otra forma está generando y está percibiendo que tiene que estar unida porque o si no, no se provoca un cambio. Tú debes recordar que cuando se produce el cambio de la dictadura militar hacia la democracia, la iglesia es fundamental. La iglesia es fundamental en cuanto a la problemática del diálogo, el sentar, ¿de acuerdo?, en la mesa de la esperanza, en una mesa de diálogo, y son muchos sacerdotes los que están hablando para uno y otro lado, tratando de que en lo posible no corran más balas de las que ya habían corrido. Es decir, basta de sangre de chilenos y nos sentémonos. Y sinceramente creo, por eso llegamos hasta el 2005 y nos atrevimos a llegar hasta esa fecha tan cercana y con mucha historia oral, a decir que efectivamente la iglesia ahí fue fundamental, fue una institución fundamental y que, que hasta el día de hoy todos los historiadores, todos los pensadores de nuestro país y también de Latinoamérica le rinden efectivamente el tributo que corresponde a una iglesia absolutamente comprometida, no así en otros países de Latinoamérica, pero sí en nuestro país. Marcial, nos quedan solo pocos segundos, volver a felicitarte, y nos quedaron 1.000.000 de temas porque este tema da para muchísimo. Mostrar por última vez el libro Historia de la Iglesia en Chile, es el segundo tomo. Hay uno, dicen que está medio agotado, pero se puede buscar. Me decían recién que deben quedar unos 5 o 10 tal vez dando vuelta por allí. Editorial Universitaria, La Iglesia en tiempos de la Independencia. Marcial Sánchez, con quien hemos hablado hoy día, el director. Hay muchos ensayos, léanlo, el libro está buenísimo y vienen 3 volúmenes más, sobre todo el último que llega hasta 2005, que es el que más me interesa. Marcial, muchísimas gracias por venir a esa entrevista. No, muchas gracias. Gracias por invitar, y también un elemento más, si tú me lo permites. Es un libro que está apoyado también por la Iglesia, es decir, el primer volumen el cardenal lo presenta, el segundo volumen lo presenta Monseñor Goich, y yo creo que tiene que ver dentro del concepto de la transparencia, concepto que ya viene desde el Estado y también que está emergiendo con todos los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica actual. Nos vemos mañana y terminamos acá SDA Entrevistas en El Mostrador TV. Esto fue Show de Actualidad en El Mostrador TV. El Mostrador TV.